Bueno, lo habíamos mencionado hace algunos minutos, vamos a recibir al economista Aldo Lema, vamos a hablar en primer lugar, Aldo, del precio de los commodities. Ya contigo habíamos estado conversando algo sobre este tema hace algún tiempo atrás. Hoy una soja que luego de 7 años nuevamente está en $500, los lácteos que vienen subiendo, la carne en un contexto de, efecto en algunos mercados de la pandemia, pero más allá de esto, China que sigue con una demanda importante. En primer lugar, arranquemos por esto. ¿Estamos ante una nueva situación favorable a nivel internacional para el precio de los commodities? ¿Esto es estructural o es algo coyuntural? ¿Cómo se está viendo esta situación del mercado internacional de los commodities? Y también el petróleo que viene subiendo en estas últimas semanas. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, a ti, a la audiencia. Yo diría que de lo que hemos conversado en meses anteriores, básicamente hay una consolidación de las tendencias al alza, por un lado, vinculado a la reactivación global, que hoy es evidente, con heterogeneidad, por supuesto, hay algunas zonas del mundo un poco más rezagadas, pero los líderes del crecimiento que son China y Estados Unidos, y a partir de los cuales se genera la demanda por materias primas y por productos básicos, han acentuado o afianzado su recuperación. El mundo este año probablemente va a crecer a una tasa cercana al 6,5%, luego de haber caído cerca de 3,5% en 2020, y ese es un factor, el principal, muy relevante desde el punto de vista de sostener estos precios. El segundo factor es que asociado a eso también está esta debilidad global del dólar, que tiende a generar mayores precios en dólares de los productos básicos, de las materias primas, en parte porque el liderazgo de China conlleva una apreciación, un fortalecimiento de su moneda, el yuan. Hemos estado viendo esa tendencia, se ha seguido acentuando. Por lo tanto, esos son los factores más importantes. En algunos casos de commodities, este ciclo encuentra problemas de oferta, por ejemplo en los metales, con inversiones que han sido más escasas en los últimos años, algunos temas climáticos en el sector agropecuario en el sur, por ejemplo, que pueden haber afectado la oferta, y eso evidentemente en el corto plazo acentúa o impacta por el lado de la oferta, de una menor oferta, aún más al alza a estos precios. Respecto a si es estructural o es coyuntural, yo diría que en términos de un superciclo, quizás de la magnitud del que vimos entre 2003 y 2013, es difícil hoy concluir de que puede ser similar en términos de plazo y de precios. Pero sí, evidentemente vamos a tener un ciclo mucho mejor de precios del que hubo en los últimos 5 o 6 años, y que puede durar algún tiempo. Por lo menos puede durar, yo diría, hasta que las condiciones financieras en Estados Unidos empiecen a retirarse, hasta que las tasas de interés no vuelvan a sus niveles normales, hasta que Estados Unidos no esté en una situación de pleno empleo y riesgo inflacionario, y eso eventualmente podría durar un par de años, 3 años quizás. Depende mucho de la velocidad de la recuperación y de la reacción después de la pandemia de las economías. Claro, Aldo, o sea que, y con respecto al dólar, tú recién hablabas de esa relación dólar débil, materias primas con mejores precios, o sea, el dólar va a tener una situación de debilidad con respecto a otras monedas. El dólar generalmente se debilita cuando el mundo se recupera. En ese sentido, crece la demanda por otras monedas y cae la demanda por el dólar, y por lo tanto el dólar tiende a debilitarse. Eso ha sido típico en los ciclos de reactivación y alto crecimiento mundial. Si volvemos a 2013, que fue como el punto de inflexión de las materias primas, y vino el declive posterior, lo que empezó fue un periodo de fortalecimiento del dólar en aquel año, y duró básicamente hasta el año pasado. Hoy probablemente estamos viendo un periodo de dólar globalmente débil, esta tendencia a que el yuan se fortalezca, a que eventualmente otras monedas principales como el euro, la libra, también tiendan a apreciarse o a fortalecerse, y por lo tanto ese escenario nos podría acompañar, como te decía, por un tiempo. ¿Cuánto?
todo aquel periodo, digamos, en donde se puedan mantener condiciones monetarias expansivas, tasas de interés bajas, donde la inflación en Estados Unidos no sea una amenaza. Cuando empecemos a ver señales de que los estímulos en Estados Unidos se pueden empezar a retirar, segundo, que la tasa de interés ya llegue a niveles que sean normales en Estados Unidos. Hoy está la tasa al 0. Bueno, de 0 a un nivel que hoy es considerado normal, como 2,5%, pueden haber claramente un par de años, 3 años quizás. Entonces, en ese periodo es consistente con un dólar débil, con precios de materias primas más bien altos, con una demanda y un crecimiento mundial claramente muy tonificados. Y por lo tanto, no sé si dará para un superciclo de la magnitud de los años 2003, 2013, pero sí quizás para un pequeño superciclo. Claro. Aldo, y con respecto a lo que es el tema del coronavirus, que bueno, naturalmente ha tenido un impacto muy importante y lo sigue teniendo en el mundo, ¿qué expectativas y qué puede generar en caso de que tenga un efecto, que todos esperamos que así sea, naturalmente, positivo la vacuna, la reactivación, digamos, post pandemia? ¿Qué efecto puede llegar a tener? Bueno, ahí estamos en terrenos desconocidos, evidentemente, aunque la historia nos da algunas señales, nos da señales de eventos que, si bien a veces tuvieron causas diferentes, sus consecuencias fueron parecidos, como una guerra o como la propia gripe española de 1919, y ahí lo que solemos ver es, una demanda que ha estado reprimida en algunos sectores, que eventualmente lleva a un impulso en el gasto y en el consumo de las personas, que evidentemente afianza un ciclo de crecimiento alto por algún tiempo. O sea, la mirada después de eventos de esta naturaleza, ya sea de origen sanitario en la historia de la humanidad, ya sea de origen bélico, que restringe la producción, que es algo parecido, u otras causas similares, tiende a mostrar como un escenario de bonanza, de optimismo. Está esta referencia a los locos años 20 de hace un siglo. En ese sentido, evidentemente, el escenario tiende a ser optimista. Claramente esta recuperación ha sido muy rápida, porque no perdamos de vista que, a pesar de que llevamos un año con esta situación tan dramática, la generación de las vacunas y sobre todo su escalamiento a nivel global ha sido a una velocidad que jamás había ocurrido antes en la historia de la humanidad, y ese es un reflejo del progreso tecnológico, de la innovación, y de un mundo que se adapta a situaciones adversas y que sale. Por lo tanto, yo diría, Martín, que la mirada es optimista. Eso no significa que no vayan a haber riesgos en el futuro. Pueden haber riesgos, por ejemplo, en materia de inflación, pueden haber riesgos en materia de populismo de algunos países que eventualmente lleven a problemas en el futuro, pueden haber riesgos de proteccionismo, pero tendería a concluir de que en la medida que el crecimiento mundial se consolide y que las personas vuelvan a una, entre comillas, nueva normalidad que tenga visos parecidos a la vieja normalidad, eso lo estamos viendo en China hoy y en algunos países donde ya se ha avanzado en la vacunación, el panorama, por lo menos de corto plazo, de 2 o 3 años, luce optimista. Economista Aldo Lema, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos nuevamente en contacto para seguir hablando de todo esto que es naturalmente muy dinámico. Muchas gracias, Aldo. Un gusto, saludos para ustedes.